Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de la serie Paz en la Tormenta. La pregunta de hoy yo me la he cuestionado muchas veces y quizás ustedes también. ¿Es lógico creer en Dios? La respuesta la tiene nuestro invitado especial. Adelante. Hola amigos, un gusto estar con ustedes en este momento. Gracias por acompañarnos. Cuando vamos al libro de Oseas, el capítulo 6, versículo 3, acompáñenme por favor, ahí en sus Biblias, dice: esforcémonos en buscar y conocer a Jehová, así como el alba está dispuesta a su salida. Cuán importante es que el ser humano pueda buscar dónde está Dios, quién es Dios, qué es Él para mí, considerando que en lo largo de la humanidad, la trayectoria de todos estos años, la ciencia ha aumentado y muchos personajes, tanto en filosofías, pensamientos, costumbres, han buscado una razón a toda la existencia. Cuando vemos en el vasto universo, todo lo que nos rodea, podemos considerar que detrás de toda esa creación hay un creador. Qué difícil es poder considerar que hay personas que dejaron en algún momento de creer en Dios, mas cuando están en la sala de un hospital, al borde de la muerte, regresan con su mirada al cielo, buscando una respuesta, tal vez, si Dios realmente existe y puede hacer un milagro. Ha habido muchos milagros. Cuando vemos cuán lógico es creer en Dios y su existencia, deberíamos considerar cuán ilógico es el no creer en Dios y su existencia. Que el Señor nos bendiga en este momento y cada día busquemos cuán lógico es creer en Dios, saber que Él está no solo en este universo, sino está ahí a su lado. ¿Qué le parece si en este momento podemos cerrar nuestros ojitos y hacemos una oración buscando que Dios cada día responda lo que Él tiene para nosotros hoy en nuestra vida? Vamos a orar. Padre querido, Dios de los cielos, a pesar de que durante los años siempre ha habido cuestionamientos, al intentar decir que Dios no existe, que tú no eres el originador de todo lo que hay en nuestro alrededor, consideramos cuán importante es saber que detrás de todo esto, de toda esta perfección del universo, del ser humano, de la biodiversidad, de todo lo que encontramos en nuestro alrededor, está un creador. Gracias porque tú estás al control de todo. Y si tal vez en algún lugar de este mundo, en aquel lugar de aquella pantalla, alguien nos escucha y todavía tiene alguna duda, por favor permite que pueda buscarte a ti y pueda tener ese encuentro personal, que pueda saber que tú existes y tienes un plan para su vida, tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos por favor ahora, te suplicamos y te agradecemos por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Hilary y en mis manos tengo un libro que lleva como título Aprenda que lo lógico es creer en Dios, que podría ser tuyo. Está pendiente al cintillo que aparece en pantalla y arma la frase: si eres el primero en enviarla a este número, este libro podrá ser tuyo. A continuación, disfrutemos de esta hermosa alabanza. Ha llegado el momento especial. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje. Hola familia, ya me siento familia de ustedes. Ya varios días que estamos aquí compartiendo esta semana especial de Paz en la Tormenta. Espero que el Señor Jesús te esté hablando a través de los mensajes, a través de la palabra. Y que si estás sufriendo en este momento, si estás pasando por un momento duro, Jesús pueda abrazarte. Me gustaría orar contigo para iniciar este momento. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, entramos delante de tu presencia una vez más para consagrar nuestras vidas, pidiéndote en el nombre de Jesús
nos hables a través de la Biblia, a través de tu palabra. Que Jesús pueda venir a morar, a vivir en nuestros corazones. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en la continuidad de nuestro tema del día de hoy. El Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Voy a leer a partir de los versículos 33 en adelante. Ayer tuvimos la alegría de estudiar Juan capítulo 8, versículos 30 hasta el 32. Y si recordarás, ayer decíamos que la verdad, dijo Jesús, los va a hacer libres. Y hablamos de esa libertad que Cristo quiere darnos, de la opresión del pecado, del sufrimiento, de la esclavitud. A partir del verso 33 voy a leer, y si quieres lee conmigo ahí donde estás. La palabra de Dios dice así: y le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús entonces les respondió y les dijo: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Tú recordarás que ayer decía que Jesús le estaba hablando a personas, a judíos, que habían aceptado a Jesús como Salvador, como Mesías, que lo habían comenzado a seguir. Y Jesús entonces les dijo: ustedes necesitan ser verdaderamente libres, y para ser verdaderamente libres, ustedes tienen que abrazar la palabra, la Biblia. Ayer te invité para que abrazaras la Biblia como la regla de fe, de práctica, pero al mismo tiempo como el camino para ir hasta Jesús. Y hoy quiero invitarte para que entiendas lo que significa la verdadera libertad. Aquellos hombres que conocían a Jesús, que lo estaban aceptando como Mesías, no entendieron muy bien las palabras de Jesús cuando Él les dijo: ustedes serán verdaderamente libres. Y ahí yo me pregunto, ¿será que tú entiendes? Yo entiendo lo que significa ser verdaderamente libres. Y ahí viene: ¿libres de qué? La pregunta. Jesús la aclara: libres del pecado. ¿Por qué libres del pecado? Porque el pecado está en nosotros. Nosotros estamos presos de una ley carnal que está en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el capítulo 8, él explica esa lucha que hay entre naturalezas. La naturaleza carnal que está dentro de nosotros es esa naturaleza que nos hace alejarnos de Dios, separarnos de Dios. Y ahí yo pregunto, ¿qué es pecado? Tú me puedes decir: pastor, pecado es transgresión de la ley. Sí. Ahora, cuando tú vas al libro de Génesis, tú entiendes que pecado, además de ser desobediencia, es separación. Tú recuerdas la historia. Dios, hablando con Adán y Eva, les dice: ustedes tienen todo este huerto lleno de árboles y pueden comer, pueden tocar, pueden disfrutar de todos los árboles. Solo que hay uno. Hay un árbol que ustedes no pueden tocar. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que ustedes toquen ese árbol o coman ese fruto, ustedes van a morir. Ahora, cuando tú lees el contexto, tú vas a encontrar que todos los días Dios tenía un encuentro con Adán y Eva personal. Ahora, ese día que ellos se separaron de Dios, dice el texto bíblico que Eva se separó de Adán.
Ellos no estaban andando con Dios, se separaron entre sí, Eva quedó sola y fue tentada por la serpiente. Y Eva cedió a la tentación y a través de la decisión de Adán y de Eva el pecado entra en este mundo. Desobediencia, separación es pecado. Entonces, pecado es nada más y nada menos que separación de Dios. De hecho, el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 3, él va a decir, todos nosotros somos pecadores. Y él va a decir, estamos destituidos ahora de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Entonces, si tú me preguntas, pastor, ¿qué es la esencia del pecado? Pecado es la separación del hombre de Dios. Y la consecuencia de separarnos de Dios es la transgresión y desobediencia. A partir de aquella primera decisión de Adán y Eva, nosotros como seres humanos tenemos en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser, una tendencia natural a desobedecer a Dios y separarnos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos, por nuestra naturaleza de pecado, no queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto. Y como seres humanos no nos gusta acercarnos a Dios porque nos sentimos mal en la presencia de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios eterno, de un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque somos temporales, no somos eternos, porque no somos perfectos, somos imperfectos, porque no somos santos, somos pecadores. Entonces nuestra naturaleza carnal nos lleva a alejarnos de Dios en vez de ir a Dios. Entonces cuando Jesús dice que todos nosotros que nacemos pecadores, que somos pecadores, necesitamos ser libres del pecado, Él está diciendo, ustedes por ustedes mismos no pueden liberarse de esa naturaleza pecaminosa que los aparta de Dios. Porque no es natural para nosotros ir a Cristo. Es Cristo que viene a nosotros para reconstruir a través de un puente esa relación que fue rota, que fue quebrada. Dios y el ser humano necesitaba unirse ahora. Y esa unión, ese puente es Cristo Jesús. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Es solamente Cristo que nos cambia, que nos transforma, que nos da poder. Por más que nosotros nos esforcemos, nosotros no podemos autolibertarnos del pecado. La escritora cristiana Elena de White, ella dice que no es nuestra educación, no es nuestra capacidad, no es nuestro esfuerzo personal, no es el hecho de querer ser mejores personas que nos va a hacer parecidos a Jesús, salvos, transformados, no. Todos esos esfuerzos tienen su propia esfera. Pero cuando estamos hablando de la libertad de la esclavitud del pecado, solo Cristo puede limpiar nuestros pecados. Solo Cristo puede darnos la verdadera libertad de la esclavitud. Lo voy a decir de otra manera. Tú y yo somos esclavos de nuestras tendencias. Tú y yo no podemos liberarnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos de pecado. Yo sé que tú quieres limpiarte de tus pensamientos de pecado. ¿Cuántas veces ya te dijiste a ti mismo, no voy a hacer más esto? Y terminas de hacer eso que tú no querías hacer. Y dices, Señor, ¿por qué hice esto nuevamente? Y te sientes mal. Y te sientes culpable. Y no sabes cómo avanzar. Y dices, ¿qué hago ahora? Es difícil, ¿verdad? Sé que es difícil. A mí también me pasa porque soy un ser humano, porque tengo tendencias de pecado.
Y tú quieres cambiar las cosas y no puedes. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado nos hace vulnerables y nos hace revolcarnos en nuestros propios errores, cargos de conciencia. Nos aparta de Jesús. El pecado nos destruye, Satanás quiere destruirnos. La pregunta entonces es ¿cómo cambiar? Mira, solamente Cristo nos cambia. El Hijo, volviendo al texto bíblico de San Juan capítulo 8, de cierto les digo que el que practica el pecado es esclavo. Entonces, Jesús, ¿cómo hacer para no practicar el pecado? Transformarnos en hijos. Por eso Jesús dice, el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿cómo hacer para cambiar? Yendo a Jesús. Mañana voy a hablarte sobre eso. ¿Cómo hacer para nacer de nuevo? Ayer te dije que necesitamos ir a la Biblia para que a través de Jesús podamos ir a Dios. A través de la Biblia conocer a Jesús, que es el camino que nos lleva a Dios. Ahora, Jesús es el único que puede darnos la verdadera libertad de nuestros pecados por su sangre, por su poder. ¿Por qué? Porque somos justificados por la sangre de Jesús para ser libres de la condenación del pecado. Si no fuera por Jesús, tú y yo estaríamos perdidos eternamente. Si no fuera por Jesús, estaríamos hundidos en el pecado sin ningún tipo de solución. Si no fuera por Jesús, no veríamos una luz al final del túnel. La iniciativa de salvación es de Jesús. Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, porque Él tomó la decisión de venir. Quiero recordarte que hay más amor en Dios que pecados en tu vida. Déjame decírtelo de nuevo, hay más amor en Dios que pecados en tu vida. Entonces, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. No importa cuán lejos hayas ido. Porque tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. Y todo aquel que acepta al Hijo y acepta la salvación, se transforma en un heredero. Como lo dice el apóstol Juan, ahora somos hijos. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ya no más esclavos, hijo. Esclavo no tiene herencia, hijo tiene herencia. Esclavo no tiene oportunidad de decisión, hijos deciden seguir a papá. La paga del pecado era la muerte. Pero el regalo maravilloso de Jesús es vida eterna. Tu decisión tiene que ser aceptar a Jesús como tu Salvador personal hoy, para que Él te transforme en un hijo. Sé que estás luchando con tus pecados. Sé que no está siendo fácil. Pero si hoy no vuelves a Jesús, jamás vas a tener solución para tu pecado, mi querido. Mi querida, Jesús te ama tanto. Te ama tanto que Él vino a este mundo para morir por ti, para pagar tu deuda. Es por eso que tú no necesitas andar más en tus pecados. No necesitas practicar más tus pecados. Porque en la sangre de Jesús vas a tener poder para ser una hija, para ser un hijo. Entonces hoy es el día de decirle al Señor Jesús, yo quiero ser un hijo tuyo, Señor. Yo quiero ser una hija.
Hace un tiempo escuché la historia de el esclavo Juan. Él estaba en la plaza principal de la ciudad, siendo vendido. Sus grilletes y cadenas estaban atados al poste de la plaza. Él era un esclavo viejo. Nadie lo quería. Nadie lo quería por ser viejo y nadie lo quería porque él refunfuñaba y decía: yo no voy a ser esclavo de nadie. Yo no quiero seguir siendo esclavo. Yo no voy a ser un esclavo. No me compren porque no voy a trabajar. Los esclavos más jóvenes fueron siendo vendidos, uno a uno. Y Juan era el último que quedaba. Un hombre, un anciano, bien vestido, probablemente un hacendado, un hombre de dinero. Miraba esa escena y en cuanto Juan estaba atado a sus grilletes, en aquel poste, aquel hombre preguntó cuál era el precio de aquel esclavo. Y cuando él vio que lo iban a comprar, él dice: no voy a trabajar, no voy a ser tu esclavo, no quiero ser tu esclavo. El hombre no le prestó atención y compró a Juan. Subieron a Juan a la carreta tirada por caballos y aquel hacendado, aquel hombre rico, fue sin decirle una palabra a Juan hasta que llegaron a la hacienda. Cuando llegaron a la hacienda, el hombre se bajó de la carreta y Juan seguía refunfuñando, Juan seguía diciendo: no voy a trabajar, no quiero ser más esclavo, no voy a servirte. Ahí el hombre lo llevó a Juan y le dice: sígueme. Llegaron a un lugar donde había un sendero. Entraron por ese sendero maravilloso donde había árboles, un césped bonito. Y había una pequeña casita. Cerca de la casita había un pequeño lago. Era un lugar paradisíaco. Aquel hombre lo miró a Juan a los ojos y le dijo: extiende tus manos. Juan extendió sus manos y el hacendero le sacó los grilletes y le dijo: ahora eres un hombre libre. Ahora, Juan, tú eres un hombre libre. Tú no necesitas de más cadenas. Esta casa, este lago, todo lo que está aquí es tuyo. Yo pagué el precio de comprarte para que tú tengas tu libertad. En ese momento, la cara de aquel hombre, de un esclavo viejo, curtido, comenzó a ser regada por una lágrima de gratitud. Aquel hombre que decía: no voy a ser esclavo, no voy a servirte, ahora cayó de rodillas delante de aquel hombre y le dijo: voy a hacer lo que tú quieras. El hombre lo abrazó y le dijo: tú eres libre, Juan. Tú y yo fuimos esclavos toda la vida. Pero Jesús pagó el precio de nuestra esclavitud para darnos libertad completa. Tú no necesitas seguir siendo un esclavo de tus pecados si tan solo hoy caes de rodillas delante de tu computador, delante de tu radio, y en este momento le dices: Señor Jesús, por favor, ayúdame a amarte, porque gracias a ti no voy a ser nunca más un esclavo. Te pregunto en este momento: ¿quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres darle gracias a Jesús por haberte liberado? Entonces ahora, ahí donde estás, entrégale tu vida a Jesús y dile: Señor, aquí estoy.
Dile, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Si es bautizarme, Señor, quiero bautizarme. Si es entregarte mi vida, quiero entregarte mi vida, porque gracias a ti, Señor, yo fui liberado de la esclavitud del pecado. No sigas luchando solo, no sigas luchando sola. Hoy Jesús quiere darte la verdadera libertad. Amén. ¿Puedo orar por ti? ¿Estás tomando esta decisión? ¿Estás diciéndole a Jesús, quiero ser libre? Entonces ahora es el momento de orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje de hoy. Nos entregamos a ti, Señor, para vivir en la libertad de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, te espero mañana. Mañana te voy a hacer una invitación especialísima. ¿Sí? El mensaje y de las alabanzas musicales. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por el mensaje que acabamos de escuchar. Te pedimos que pueda quedar en nuestros corazones y podamos llevarlo a la práctica. También te pido por las personas que están sintonizándonos en estos momentos, que puedas ser con ellas y que puedan confiar en ti y en las promesas que tú has dejado para nosotros. Cuídanos, Señor, en cada una de las cosas que nosotros hagamos. En tu nombre, amén. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.